Programa vamos a establecer contacto con don Felipe Rivera, médico broncopulmonar del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Don Felipe, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación. A ver, son varias las preguntas. La primera que se me ocurre es después de la experiencia que han tenido los broncopulmonares los últimos 2 años, que ha sido exigente por lo demás. Traté de sacar una hora y me daban como para 8 meses después. ¿Cuál es el real? Se dice mucho que Omicron produce una sintomatología más leve. ¿Es cierto? ¿Cómo afecta a los pulmones? A ver, es absolutamente cierto. El porcentaje de pacientes que presentan compromiso respiratorio alto es lo más frecuente. Los que presentan compromiso respiratorio bajo es bastante infrecuente, pero no por eso exento de que se produzca. Ahora, el compromiso bajo significa que llega más... De tráquea hacia abajo. Perfecto. De tráquea hacia abajo. El bajo más grave. Claro, que es lo que veíamos con la Delta o con las primeras, ¿no es cierto?, variantes del virus. Pero usted dijo una cosa muy cierta, pidió una hora y no tiene hora para 3, 4 meses, o sea, no deja de ser importante, aunque ataque la vía aérea superior. En estos momentos tenemos casi colapsados los servicios de urgencia, los CEFAM y la atención primaria. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que, si bien es cierto, probablemente no tiene el riesgo tan alto como las variantes anteriores, sí implica que se han dejado atender nuevamente patologías frecuentes por atender a los COVID en la atención primaria. Por lo tanto, ahí hay que poner las fichas, reforzar la atención primaria que en estos momentos está siendo rebasada. Y lo que se llama el COVID largo, digamos, las secuelas de largo plazo, ¿cuánto nos vamos a demorar en verlas en lo que llega de pandemia y especialmente en el caso de Omicron? Hay dos o varios tipos de COVID de largo plazo. A lo que se refiere esencialmente son las secuelas, las consecuencias de la infección por COVID a nivel neuromuscular y de sistema nervioso, esencialmente sistema nervioso periférico y también central. Pero evidentemente, en la medida que tenemos casos más graves, nos encontramos con el paciente que sale de la UTI después de ventilación mecánica, después de estar sometido a drogas que paralizan el sistema neuromuscular para adaptarlo a la ventilación mecánica, esta máquina que le protege los pulmones, ¿no es cierto?, y que lo hace respirar. Hay una cierta parálisis, una cierta disminución de fuerza que puede durar 3, 6 meses y 1 año. Pero los trastornos cerebrales, las cosas que estamos viendo ahora, cada vez nos estamos dando cuenta que hay lagunas mentales, dolor de cabeza, fatiga, una sensación de decaimiento, de debilidad muscular, que puede durar muchas semanas o meses, y también trastornos neurológicos. He visto pacientes que han tenido paresia, es decir, debilidad de una mano, de una extremidad, que muchas veces es por el virus o muchas veces por las posiciones que deben alcanzarse para llegar a una ventilación adecuada. Los ponemos de guatita, con los brazos estirados, posiciones absolutamente incómodas y absolutamente antinaturales. ¿Y existe hoy día la capacidad instalada para tratar esas secuelas? Sí, cada vez estamos más preparados. Hay todo un sistema, ¿no es cierto?, de rehabilitación dado esencialmente por nuestros grandes ayudantes que son los kinesiólogos, la terapia, los terapistas ocupacionales, los nutricionistas, todos ellos que conlleva una terapia que va más allá de la atención médica. Nosotros damos medicamentos, atendemos a la ventilación mecánica, damos los antibióticos, los corticoides, pero todo lo que viene después es el proceso de rehabilitación que puede ser tremendamente largo y doloroso. Sí. Por lo tanto, cada vez que tenemos un paciente hospitalizado, nosotros sufrimos la angustia de saber cuánto más va a durar esa enfermedad. Por tanto, uno de ellos que se hospitalice, para nosotros es una tragedia. Doctor, hay una contradicción de opiniones o un desacuerdo de cuánto llevamos de esta ola. Dado los casos que usted ve, ¿estamos en ascenso todavía? ¿Nos estamos estabilizando? ¿Cuándo tendríamos un pic de esta ola de Omicron? Nosotros cuando escuchamos al economista, nosotros siempre dice que con las cifras se pueden hacer muchas cosas, entre ellos tortilla y mermelada. Bueno, cuando uno da las cifras de COVID, claro, cuando uno da las cifras de COVID las puede representar de diferente manera. Todos los días estamos viendo un porcentaje, un número absoluto cada vez mayor, excepto el día de ayer, que bajamos un poquitito, lo que corresponde al fin de semana, que es habitual. Pero si analizamos el porcentaje de aumento, también podríamos decir que el porcentaje de aumento entre el día anterior y el día siguiente está siendo un poquito más bajo, que es lo que ha sucedido en otros países. Pero en número absoluto todavía estamos
probablemente lejos del pic. Y si no hacemos las cosas bien, podríamos llegar a un pic de 20.000, como dicen algunos optimistas, y 35.000 o 40.000, como algunos pesimistas. Todo dependiendo de cómo lo hagamos. Se están haciendo una serie de cosas muy buenas, siempre lo hemos dicho, y nosotros en el Colegio Médico lo hemos reconocido, pero hay otras cosas que son absolutamente, que llevan a un camino de incertidumbre, de error. Esto de los alertas COVID, esto de que autocuidado, no sé, en el sentido de decirle a los contactos estrechos, oye, tú eres contacto estrecho, no saber si tengo o no tengo que hacer cuarentena, si no hay un pic, o hay, perdón, una crisis, ¿no es cierto?, local. Un brote. O un contagio, ¿no es cierto?, local, dado por la Seremia de Salud. Entonces, eso implica una serie de incertidumbre en la gente que no va a hacer cuarentena porque no tiene licencia, porque obviamente va a seguir trabajando. Está todo el contacto estrecho asintomático de aquel paciente que no está declarado como contacto, porque si yo, como chileno, ¿no es cierto?, que sabemos cómo somos, tengo contacto con una serie de amigos, familiares que están trabajando, sé que no dan licencia, es poco probable que los denuncie y es poco probable que ellos hagan lo que se debe hacer. ¿Era posible realizar una trazabilidad de los casos con las particulares características que tiene Omicron? Absolutamente no, en ningún país se ha hecho. Eso es evidente. Nadie está diciendo que el gobierno, que el Estado y que los países hagan lo que es imposible. Hacer trazabilidad de 30.000, recordemos que más o menos se deberían trazar 5 contactos por cada positivo. Eso significa, si tenemos aproximadamente 10.000, significa que tenemos 50.000. ¿Me está escuchando, no? Sí, correcto. Está correcto. Tenemos que trazar 50.000 o más. Eso es imposible. Pero sí debemos dar, ¿no es cierto?, mensajes que impliquen que no porque no se puedan trazar, dejan de ser peligrosos. Usted mismo lo ha dicho al inicio de la entrevista. Tenemos una falta absoluta de broncopulmonares, de internistas, de enfermedades respiratorias que no estamos atendiendo, aunque sea de atención primaria. ¿Por qué? Porque están todos ocupados atendiendo esta ola tremenda de 10.000 casos que sabemos que existen, pero no sabemos cuántos asintomáticos. Por lo tanto, implica necesariamente dar un mensaje adecuado. Y con esto de la alerta COVID, estamos diciendo, mire, hay un grupo de personas que no les va a pasar nada, que no van a contagiar, que cuídense ustedes, avísenle a sus familiares, a sus amigos que los contagiaron, para que ellos hagan lo que corresponda. Mire, quédese en casa sí, pero no se quede en casa si no va a tener licencia. Entonces, es una serie de mensajes que produce a los irresponsables afirmación de su conducta. Y a la gente que ¿no es cierto?, que nos cuesta entender esto, nos produce una incertidumbre total, que la gente anda preguntando, doctor, ¿tengo que hacer cuarentena? ¿Me tengo que quedar en casa? ¿Tengo que seguir con la mascarilla? Eso evidentemente que ese mensaje hay que darlo de forma firme, adecuada y por todos los medios. A ver, entonces la comunicación de riesgo ha sido nuevamente un poco feble, un poco débil, pero los consejos están. ¿Cuáles? Yo sé que es un poco reiterativo, pero ¿cuáles son las acciones que tienen que tomar las personas hoy que van a salir de vacaciones, muchos de ellos, y que ven que en Chile hay 14.000, 15.000 contagios diarios? A ver, lo básico es no perder el uso de la mascarilla. Lo básico es que la mascarilla sea de buena calidad. Dejemos de lado, botemos las mascarillas de género, esas que venden en la calle sin certificación de ser mascarilla quirúrgica de capa N95. Esas son las dos esenciales que realmente nos protegen del coronavirus. Segundo, lavado de manos. Tercero, distancia social. Cuarto, ventilación. Y yo agregaría otro parámetro súper importante, especialmente en las vacaciones, que es mantener las burbujas familiares, a las burbujas con las cuales siempre se ha juntado. Vacaciones no significa que lo que entienden los jóvenes, ¿no es cierto?, cuando éramos jóvenes era muy importante, que nos juntamos en fiestas, fiestocas, nos sacamos las mascarillas, nos ponemos a cantar, etcétera, pero llegamos a la casa a infectar a nuestros familiares. Por lo tanto, ojalá salgamos de vacaciones. Sí, yo creo que eso es, ya no tenemos que aprender a convivir con el coronavirus, pero vivamos bien con él. No significa, ¿no es cierto?, aglomeraciones. La vacación no significa ir a un mall con 100.000 personas alrededor. No significa ir a un restaurante todo encerrado. Una fiesta en la cual se juntan 40, 50 personas sin el lugar ventilado.
Vacaciones significa ir a descansar, pasarlo bien, juntarnos con un familiar, juntarnos a lo mejor con los amigos que no hemos visto siempre, con los cuales sabemos que se han cuidado. Eso es lo que hay que dar, ese es el mensaje. O sea, las cosas de siempre, más evitar las aglomeraciones. Una pregunta, y usted lo mencionó, y a mí siempre me ha asombrado. Se nos pide usar mascarilla en los lugares abiertos, que es donde menos riesgo de contagio hay, versus en los lugares cerrados. Pero a mí me ha tocado ir a los malls, donde anda la gente sin mascarilla, con una botella de agua en la mano, para decir estoy consumiendo alimentos, y se pasean por dentro de los centros comerciales sin mascarilla, digámoslo, y respirando y mirando cosas. ¿Es peligroso esa acción en un centro comercial que tiene espacios cerrados, pero que además tiene ventilación, tiene aire acondicionado? ¿Cómo es la condición? ¿Es buena, es mala, es peligrosa? ¿Hay que usar la mascarilla? Ahí hay varios puntos importantes. Primero, existe una absoluta ausencia de fiscalización por parte de las autoridades, ¿no es cierto?, en algunos sectores, y por parte de los centros locales comerciales. El que va al restaurante sabe que el porcentaje de gente que le pide el pase de movilidad con carnet es casi nulo, ¿no es cierto? Segundo, ahora la gente se pone agresiva cuando uno le alega que no usa la mascarilla. El uso de la mascarilla frente al Omicron es esencial. Uno con un segundo de contacto a menos de 1 metro, cosa que ocurre en un mall muchas veces, ¿no es cierto?, mientras está la fila afuera, se puede contagiar con el Omicron, que no le puede pasar nada, pero le puede pasar. Si tenemos 20.000 personas, basta que un 0,1% tenga cierto grado de gravedad, vamos a tener muertos. Y en Chile no sobran ni 10, ni 5, ni 1 persona. No puede morirse gente y no podemos seguir abarrotando, ¿no es cierto?, de trabajo a nuestro personal de la unidad de tratamiento intensivo, como lo hemos tenido en 2 o casi ya 3 años, ¿no es cierto?, de un trabajo realmente excepcional. Por lo tanto, sigámonos cuidando, sigámonos dando mensajes de que no estamos todavía fuera de la pandemia, que tenemos riesgo, que nos tenemos que cuidar, que probablemente esté, entre comillas, como alguien dijo por ahí, una variante un poquito más buena gente, pero no porque sea tan buena gente, es porque estamos vacunados y porque tenemos que seguirnos vacunando. La 4ª dosis es esencial para los inmunosuprimidos. La 4ª dosis, seguir el calendario y hacer que los que no tienen 3ª dosis y los que no tienen ninguna vacuna se vacunen, ya sea incentivándolos a hacer o impidiendo que hagan lo que podemos hacer todos los que tenemos la vacuna. Eso es súper importante. Tienen la libertad para elegir no vacunarse, pero no deben tener la libertad para andar, ¿no es cierto?, donde andamos todo el resto de la gente que hemos hecho tanto sacrificio con tanta gente enferma, con tanta gente que se nos podía morir y gracias a la vacuna la hemos salvado. Yo recuerdo que cuando se habló de la obligatoriedad o posible obligatoriedad de la vacuna, lo primero que me lo dijo el exministro Mañalich es que se habían adquirido bajo el compromiso de que no fueran obligatorias. Y lo segundo es que no era tan contagioso el virus como el sarampión, por poner un ejemplo. Bueno, la variante Omicron es tan contagiosa como el sarampión. Y yo no sé si a esta altura del partido las compras que se hacen son bajo ese mismo precepto. ¿Usted es partidario de la obligatoriedad de la vacuna? No, en absoluto. Eso desincentiva la reacción de la gente, especialmente de los sectores antivacunas, ¿no es cierto? Podría ser peor. Yo creo que hay que incentivar a la gente con cosas positivas y también con impedimentos a hacer. O sea, la gente, por ejemplo, tiene derecho a tomar trago, pero no tiene derecho a andar manejando ebrio. Es decir, claro, tiene sus derechos, pero tiene sus obligaciones. Por lo tanto, detrás de un derecho siempre hay una obligación. Si la persona exige su derecho de no vacunarse, hay que respetarlo, no lo podemos obligar. Pero la sociedad tiene el derecho de cuidar a su gente. Hay un concepto de epidemiología que es cuidar, ¿no es cierto?, la población. Y la población se cuida cuando no haya ninguna posibilidad de que alguien me contagie. Por lo tanto, a ellos tienen que atenderse en las terrazas de los restaurantes, no pueden entrar a un cine, a un teatro, a los espectáculos cerrados. O sea, tienen el derecho a no vacunarse, pero no tienen el derecho de hacer lo mismo que puede hacer cualquier persona. Eso no es inculcar sus derechos, es proteger a la población, porque es la primera obligación del Estado de un país. Doctor, usted me habla del nivel de estrés y cansancio que tiene el personal de la salud. Yo
aprovecho contarle que entre el traumatólogo que operó, Peter Koch, y el kinesiólogo, don Andrés González, ellos estuvieron a cargo de camas críticas en algún momento porque básicamente no daban abasto. Un saludo enorme para ellos y para esa vocación que tienen. El punto es, ¿estamos cerca, corremos riesgo de volver a eso? Tomando en cuenta que además tenemos personal enfermo, personal con vacaciones por estrés, con licencia por estrés, o personal que se ha tomado vacaciones por primera vez en 2 o 3 años. ¿Puede el sistema resistir una nueva oleada de pacientes críticos? A ver, si seguimos los cálculos que han hecho los expertos, ¿no es cierto?, desde el punto de vista matemático y estadístico, la probabilidad que eso ocurra es poco probable, porque este virus provoca un índice de hospitalización y mortalidad bastante bajo, es cierto. Pero también es cierto que antes teníamos, en medio de la pandemia, en la parte álgida, 4.000 y tantos camas disponibles de UCI, ahora tenemos alrededor de 2.000. Y en este momento el porcentaje de ocupación es alrededor de 85, promedio 86%. La probabilidad de que ocurra es baja, pero si ocurre, Dios nos pille confesado, porque no tenemos ni las camas, nos va a costar implementarlas, porque el personal o está de vacaciones, o está con licencia, o incluso ha renunciado. Hay gente que por el estrés se ha cambiado de trabajo, se ha cambiado de sector, se ha ido a otros sectores, porque realmente 2 años de pega, de trabajo ininterrumpido, con este nivel de estrés, ver tanta gente morir, tanta gente sufrir, y de repente ver a colegas, amigos, produce un impacto emocional que vamos a tener que sufrirlo por muchos años con algunas veces terapia en ese sentido. Yo analizaba las curvas de las diferentes regiones y van con un rezago de 2 semanas, 3 semanas, pero todas están creciendo. Durante la primera ola yo recuerdo que era totalmente diferente, que había regiones estabilizadas y otras que subían y otras que bajaban, lo cual nos permitió transportar pacientes críticos en aviones de la Fuerza Aérea a diferentes lugares de Chile. ¿Hoy tenemos esa posibilidad si se completa esas 2.000 camas? Si ahora vemos lo que está pasando a nivel del país, el porcentaje de ascenso ha ocurrido prácticamente en todas las provincias y regiones en forma proporcional. No tenemos esa cosa antes que el norte, el sur, pero hay cierta preponderancia de los sectores vacacionales. Si uno analiza el norte, Tarapacá, Antofagasta, la quinta región y los lagos, es donde más se ha visto un porcentaje alto de incidencia de enfermedad, lo cual está hablando de la aglomeración y de que la gente hace las cosas que no debe hacer. Pero en este momento no existe tal posibilidad de hacer un trasfasije de enfermos de un lado a otro, y realmente, por mucho que lo hicimos la vez anterior, podíamos trasladar 3, 4 personas en un avión, tremendo avión en el que habían 2, 4 personas, porque es una infraestructura tremenda la que hay que hacer. O sea, no debemos nosotros estar supeditados a lo que tenemos en la atención terciaria. En este momento lo que hay que reforzar es la atención primaria. Los CEFAM, los consultorios que llamábamos en mi tiempo cuando yo era alumno de medicina, interno de medicina, en que esos son los que están dando la cara en este momento y tienen que atender, ojalá 24 horas o por lo menos doble dotación de médicos, doble dotación de enfermeras y de TENS, que son tan importantes. Todo el personal, hasta la persona, ¿no es cierto?, que hace el aseo, es súper importante para que el consultorio, el CEFAM, se mantenga atento a las enfermas que lleguen. Usted lee, no hay dónde hacerse una PCR, no hay dónde hacerse un test de antígeno, incluso en las farmacias ya están agotados. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se está queriendo atender y no puede atenderse. Doctor Felipe Rivera, médico broncopulmonar del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado aquí en CNN y Chilevisión. Un placer como siempre, Rafael. Muchas gracias por haberme invitado. Hasta luego. Hasta luego.